Hace varios años no existía eso y era con señales de humo y todo eso. Ahora podemos chatear y mirar rostros y todo eso. Está bien y les manda saludos, especialmente a los pastores. Tengo un pasaje bíblico bien rapidín y es primera de Pedro 3:15. Y solamente para decir algo, he estado en Alemania durante casi 15 años. Y de hecho estaba pensando con mi esposa hace unos días, meditando sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas últimamente. Y yo soy originario de Monterrey, pero he vivido fuera de Monterrey más de la mitad de mi vida, y lo cual ya me dio miedo, porque no, es en serio. Y ahorita me imagino que el pastor les explicará un poco de ello. Tengo 26 años fuera de Monterrey. No me pregunten cuántos años tengo, pero tengo 26 años fuera, 12 en Estados Unidos y casi 15 en Alemania, y entre estudios y administración y todo eso, ¿verdad? Pero el pasaje de primera de Pedro 3:15 es un pequeño reflejo de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en Alemania, principalmente en Alemania, y de los retos que nosotros vemos que existen y que son muy latentes en esta parte del mundo. Y me voy a permitir comenzarlo ahí en el 15, aunque lo podemos comenzar desde el 14, solamente para agarrar el contexto entero. Dice: pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. No sé si todos estarán enterados, el tipo de ministerio que hemos estado realizando ha sido básicamente en un país que es post-cristiano y en un continente que es post-cristiano. La mayoría obviamente tienen la etiqueta de ser cristianos, nacen y los registran. ¿Y qué religión tienes? Pues soy evangélico. Evangélico significa luterano, iglesia del Estado, o católico, pero en la práctica sabemos lo que eso significa. Y realmente es un ambiente muy interesante, muy bonito. Podemos mirar la mano de Dios trabajando en diferentes formas, y el reto creo que está muy presente para el cristiano, aún en Alemania. Y hay mucho que hablar, no tengo mucho tiempo, pero es precisamente la habilidad de poder articular el evangelio en una manera totalmente bíblica, en una manera absolutamente espiritual y en una manera absolutamente convincente. Cuando alguien te pregunta, o cuando hay la oportunidad de decirme por qué eres cristiano, y sabes tú que tienes quizás solamente 1, 2 o 3 minutos para poder articular el evangelio, y en esos 2 o 3 minutos puedes ganar el oído de alguien o puedes perderlo. Es un ambiente hostil, no quizás en el contexto de Pedro, que estaban siendo perseguidos en la carta. Me refiero a los recipientes de la carta de Pedro, que estaban temiendo por su vida, había una persecución. Pero hay un tipo de persecución, entre comillas, intelectual, espiritual, muy latente en Alemania. Eso más o menos un poco de lo que vivimos, de lo que hemos estado viviendo, y del reto que esto representa para el cristianismo, para toda iglesia, grande, pequeña, pero comenzando desde el individuo, ¿verdad? Desde el creyente. Y dice Pedro, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Con mansedumbre, equilibrado y con respeto. Entonces, muchos saludos, gracias por sus oraciones. Yo sé que ustedes han estado orando por nosotros, apreciamos mucho ese apoyo espiritual. Los pastores acaban de estar con nosotros hace 3, 4 meses, ¿no? Y gente que nos va y que nos ha visitado, algunos ya los vi, los he saludado, al resto quizás ahorita los saludo. Esas oraciones y esas visitas no tienen idea de lo que significan para nosotros.
en este tipo de situaciones. Vivimos bien, comemos bien, pero eso comparado con el amor y el apoyo que recibimos en estos detalles, grandes detalles, no tienen precio. Entonces, muchas gracias. Yo nomás quería mencionar algo, creo que lo hice hace unos domingos. Armando, después de estos años de estar allá en el campo misionero, a veces necesitamos un cambio, necesitamos regresar a la base, refrescarnos, recuperar fuerzas y volver a la línea de batalla. Esa es la vida del misionero. Yo se los digo porque lo vivimos Adrián y yo, y sé que hay misioneros aquí que han vivido esa experiencia, que después de un tiempo en el campo hay un desgaste, que tú necesitas regresar a la base, reanimarte, recuperarte y volver a enfocar a la visión para el siguiente paso. Entonces Armando se fue soltero, se encontró con Anita, se casó allá en Alemania y ella es de Kazajstán, Rusia, y pues es de familias alemanas. Son una familia preciosa. Está ahí Alicia, Citlali, Lemuel y Tirsa. Y bueno, esos niños son preciosos y están ahorita en Alemania ellos. Pero ahora en este último viaje estuvimos platicando Armando y yo y que era un tiempo ya de regresar, recuperar fuerzas para volver a incursionar en ese tipo de ambientes. Y ellos, pues él domina 2, 3 idiomas. También Anita, 3, 4 idiomas, ella también incluye el ruso en su capacitación de lo que ella puede hacer. Son maestros él es maestro de escuela de diferentes temas, especialmente de ética y de otro tipo de temas. Me tocó estar con él ante grupos de alumnos en escuelas alemanas y lo vi desempeñarse como pez en el agua, en el idioma de ellos, en alemán. Y la temática era, a través de este tipo de enseñanza, ir sembrando principios bíblicos o orientándolos a acercarse a Cristo. Y es muy interesante los espacios que Dios les ha dado a ellos. Pero ya llegó el tiempo de regresarse. Ahorita viene a espiar la tierra, viene a ver a sus papás que están delicados y está buscando ahorita dónde hospedarse, dónde vivir en este tiempo, probablemente el año que entra se vengan. Está buscando fuente de trabajo, donde poder trabajar para poder encontrar un espacio donde poder ganar pues su pan de cada día. Entonces yo lo estoy abriendo a la congregación por si acaso alguien sabe de alguna fuente de trabajo, pues ya sabe quién es este hombre que no tiene cabello. El trabajo misionero. Es lo que le pasa a los misioneros. Pero se puede, no se van a querer el campo misionero. Pero se pueden acercar con Armando para preguntar a ver de qué se trata. A lo mejor tiene algún currículum a la mano o en algún momento platicando puede salir algo interesante. También está buscando más adelante para su familia hospedaje y transportación. Creo que estas 3 cosas son básicas ahorita: trabajo, hospedaje y transportación. Si encontráramos algo para apoyarlos, yo les pido que se acerquen conmigo y me digan en qué les interesaría ayudar y vemos de qué manera los podemos apoyar para que ahora que va a estar aquí hasta finales de este mes, el día 27, se regresa a Alemania y esperemos que para entonces ya tenga alguna solución de cómo va a ser su venida con todo el equipo de su familia para acá. Confiamos en Dios que sí va a ser, porque nunca nos ha dejado el Señor. Siempre es fiel, especialmente a sus soldados que están en la línea, están ahora sí que su armadura toda abollada y necesitan una reafirmación de muchas cosas que necesitan ellos, un refrigerio. No quiere decir que no van a venir a participar, van a estar aquí también involucrados en la obra, pero ellos necesitan un cambio temporalmente hablando y después ya en el tiempo de Dios regresar a la línea de batalla. Entonces nos da mucho gusto. Este es el tiempo donde tendremos que orar que Dios levante ahora obreros para Alemania, que salgan de aquí, de Monterrey, y probablemente Armando les va a dar la visión de lo que existe allá y cómo llegar allá y darles los pormenores, y muy probablemente ese es parte del propósito de Dios, de traerlos para inspirar a las siguientes generaciones que van a ir a Europa para bendecir a aquella nación y a aquellas naciones. ¿De acuerdo? ¿Oramos por Armando? Sí, Señor, gracias por la vida de Armando y su familia. Gracias por traerlo hoy aquí en medio de nosotros y como iglesia lo rodeamos y oramos por él. Le decimos: Armando, Dios te ama y te bendice
y tiene grandes planes para ti, tu familia, y Él es el que te da la restauración, Él da refrigerio a tu alma y a todas las cosas que hagan falta, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, y Dios derrama esa gracia sobre ti, y Él en su tiempo te guiará, te mostrará el camino por el cual debes de andar, y Él proveerá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te recibimos, Armando, abrazamos a tu familia, las bendecimos allá en Alemania y le damos gracias al Señor por su fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Okay. Bueno, quiero saludar también a Luis Alberto y a Hilda, que acaban de llegar de Japón. Ahí están, se ponen de pie. No sé si quieren decir algo, un saludo, ¿verdad? Véngase para acá, pues ya estás así. Vengan. Acaban de llegar de Japón, estuvieron allá también. Qué maravilloso que hoy llegan unos de Alemania y ahora llegan ellos de Japón, de ver allá a Beto, Motomochi y a las congregaciones que tenemos ahí. Y pues yo quisiera aprovechar que están aquí pues para que nos den un breve reporte y un saludo. Breve. Gracias. Buenas tardes. Pues realmente venimos contentos, obviamente, por ver a Beto allá, cómo estaba. Gracias por la oportunidad. Veo a Armando aquí y confirma el Señor lo que decía mi corazón. La verdad, quiero confesárselos, fui a desanimar a Beto. El propósito de mi visita era ver cómo estaba y decirle, oye, regrésate, ¿verdad? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y bueno, él me dijo, oye papá, yo no quería estar en Japón. No es la intención estar aquí en un país tan rico. Todos pensamos que Japón es extraordinariamente rico y Beto está allá pasándola muy bien. La verdad es que no. Está tranquilo, él dice, es la voluntad de Dios, así lo escogí, y está tranquilo, contento. Las congregaciones donde está Yoshi y Rumiko, les mandan un saludo, muchas gracias por sus oraciones. Bueno, la verdad es que aman mucho a Beto, lo vi, lo constaté y eso me dejó muy tranquilo. Con Lucho y Katy también, muy bienvenido. Creo que tenían un evento muy bueno esta semana y me dijo, papá, ya necesitas irte porque tengo mucho trabajo. Entonces le dije, está bien, pero le dije, Beto, dejaste tu empresa, la vendiste, dejaste tu casa, ¿qué está pasando? ¿Sí? Dijo, no, es la voluntad de Dios, sé que algo quiere el Señor aquí en Japón. Primeramente tengo que conocer la cultura. Armando lo vivió ya años anteriores. Dijo, tengo que conocer el idioma para poder transmitir lo que el Señor quiere. Dije, bueno, está bien. Le seguí insistiendo, regrésate. Mira, no te falta nada ya, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes todo. Dijo, no, papá, aquí estoy bien. Dijo, Dios tiene un propósito. Y el Señor habló a mi corazón, y lo digo con tristeza y con vergüenza. Y dijo, ahora sí ya sabes lo que yo sentí cuando dejé a mi hijo y lo entregué por amor a ustedes. Híjole, Beto, sé que no se compara, no nos comparamos ni en el polvo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero entendí el mensaje, le dije, me tocó darle la bendición y decirle, bueno, pero ahora yo soy administrador, tú eres profesionista, un buen profesionista, a ver, vamos a hacer la mecánica aquí. Tienes tanto, cuentas con tanto. Dije, se baja el cero y no contiene. ¿Qué vas a hacer? Dijo, no sé, todavía, dijo, pero la mano de Dios es grande, lo vi con él. El primer día que llegamos ahí a Sapporo, bueno, nos atendieron muy bien por ser los papás de Beto. Entonces nos dieron muy buena, bueno, pues tuvimos un tiempo muy agradable con todos los hermanos, congregaciones pequeñas, pero con el poder del Señor, la verdad, teníamos, digo, no quiero decir que no lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero teníamos tiempo de no sentir ese amor tan grande, una congregación tan pequeña donde la alabanza
la palabra, el amor entre ellos es muy bonito. Será porque están allá, pero lo vimos en Chiga, lo vimos en Sapporo, entonces fue extraordinario el tiempo que estuvimos ahí. Entonces ya le dije, a ver, bájale aquí el cero y no contiene, le dije, y dijo, papá, le dije, ¿cómo le estás haciendo para sobrevivir? Y dijo, bien, todo bien, no te preocupes. Al final me dijo, le dije, ¿te pareces a Hernán Cortés? Dijo, quemó sus naves, me dijo, vende mi carro, dijo, porque a lo mejor voy a ocupar algo. Dije, Luis, yo lo estaba guardando aquí, ya tiene casi 2 años fuera, con la esperanza de que se venga y que se mueva y todo. Dijo, no, tú véndelo. Y ahí me mantienes ahí con lo que tienes ahí. Dije, está bien. Dije, si esa es la voluntad del Señor, que el Señor te provea todo lo necesario. Y sí, vimos la provisión del Señor. El primer día una persona que no es de la congregación, pero es cristiana, llegó y dijo, sé que llegaste, Beto, que llegaste con tus papás y creo que no tienes nada en el refrigerador. Se lo dijo en japonés, yo no lo entendí, ¿verdad? Pero dijo, ten. Y le dejó una pequeña despensa. Entonces yo vi la mano del Señor ahí y vi otros milagros que de veras ya me extendí. Pero Beto está contento y eso me dio tranquilidad. Nos venimos con el corazón apachurrado, obviamente los papás, todos los papás deben de entender eso, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos, aunque él ya es un hombre adulto y toma sus decisiones, pues para mí sigue siendo el mismo niño desde antes, ¿no? Entonces me tocó la suerte de que cumplió años allá y la pasamos bien. Dije, oye, ¿qué quieres que te regale? Te doy un saco, un traje, una chaqueta o algo. Dijo, fíjate que sí, dijo, quiero un regalo, dijo, quiero una guitarra. ¿Cómo una guitarra? Dijo, es que no tengo para la alabanza, para practicar en la alabanza. Dije, caray, le dije, bueno, está bueno, pues yo quería darle algo personal a él. Dijo, pero eso es lo que necesito. Y eso me agradó de él y estoy tranquilo y estoy contento de que él esté cumpliendo con la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Bueno, buenos días. Y bueno, yo solo quiero decirles que yo vengo muy, muy admirada y muy sorprendida de ver la manera en que Dios se derrama ahí en Japón. Uno a veces cree que porque es muy pequeña la congregación, pues nosotros aquí pues, se ve, tenemos todo, ¿verdad? Y yo me sorprendí porque ¿cuál sería mi sorpresa? Al llegar, yo sentí como cuando fue mi primer amor para con Dios, sentí un despertar en mí, un anhelo muy grande de más de Dios, de buscarlo más y yo vi porque esa gente tan sencilla, en lo poco que los conocí, es una gente muy llena de amor, demasiado amor entre unos y otros. Eso me impresionó mucho, todos se conocen, se apoyan, se aman, se cuidan. Y el Señor responde de una manera muy fuerte, se abren los cielos de una manera impresionante. Pues yo me la pasaba llorando y llorando y llorando ahí, y yo vengo con muchas ganas de más de Dios. Estoy muy contenta que mi hijo esté sirviendo al Señor. O sea, a una madre le duele y quiere tenerlo con él, ¿verdad? Pero primero está lo que Dios quiera. Me vengo muy satisfecha porque él verdaderamente ama la obra de Dios, la ama de todo su corazón. Beto para mí es una caja de sorpresas siempre. Yo siempre lo admiro mucho a mi hijo. Está a lo mejor mal que yo lo diga, pero cada día descubrí algo en él muy superior en cuanto al amor que él le tiene a Dios, cuando el deseo de servirlo sin importarle, pues es un joven, tiene 34 años, uno quisiera ver que tiene una pareja, una familia, una casa, no sé, algo, que se sienta uno ya más segura, y yo veo que Beto eso a él lo tiene por debajo. Él quiere lo de Dios más, se desvive por enseñar a los niños, se desvive por dar el amor. La gente allá supuestamente no quiere abrazar, no se abraza, no es su cultura, no es abrazarse ni mostrarse cariño. Y era una exageración que apenas llegábamos y nos extendían los brazos, porque quería que los abrazáramos. Y al ratito volteabas y andábamos abrazos y abrazos y abrazos, y ellos quieren aprender lo que tenemos de verdad. Les doy muchas gracias porque sé que han orado y pues adelante, ¿verdad?
con lo que Dios tenga, los planes que tienes, pues estamos de acuerdo nosotros. Amén. Gracias. Bueno, lo oímos de los papás, ¿verdad? Dice, dejarás padre y madre, pero ellos dejarán hijos, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil. Y yo entiendo, noten las diferencias. Está hablando el papá y cero y no contiene, o sea, muy lógico, todo matemáticas, ¿no? Y la mamá, puro sentimiento y el abrazo. O sea, somos totalmente diferentes, ¿verdad? Hombres y mujeres. Gloria a Dios por eso también, ¿verdad? Pero es cierto, cero y no contiene. O sea, está hablando de que necesitamos estar orando y apoyando la obra misionera en todos los aspectos, en todas las áreas. Hay muchos, quisiéramos mandar a muchos más, pero Beto es uno de ellos, ¿no? Que está en la línea de batalla allá. Pero también, nada más para aclaración, estando en esos terrenos, vives la dimensión sobrenatural, vives la fe, vives el libro de los Hechos, vives los cuervos de Elías, vives todo eso, lo vives. Te llega a la puerta la provisión y te sorprende, y cuando necesitas algo antes que lo pidas ya está, y estás viviendo sobre la palabra y estás caminando sobre agua. Esa es la vida de personas así, que se van. Y el dolor para los padres que sueltan, y pues los sueños, quieren que se case, que tenga hijos, o sea, lo normal que el mundo ofrece y que estamos acostumbrados, que eso no está mal, y no está mal. Pero ha habido gente que ha dicho, sí, pero hay otras cosas. He visto el cielo, he visto la necesidad, he visto las almas, y cuando alguien se enfoca en los negocios de Dios, cuidado, porque Dios se va a enfocar en los negocios de Él. Todo lo que Él va a necesitar, ténganlo por seguro, que le va a llegar con la cuchara grande. Nos consta a nosotros, a nosotros Dios nos ha dado la muestra, y sé que a muchos de ustedes también. Entonces estén orando por ellos, no los suelten en oración, y vamos a estar muy al pendiente de ellos. Nunca está de más este tipo de momentos, de pasarlos al frente y escuchar qué está pasando allá. Nos enriquece a todos. La iglesia sale muy edificada, porque nos damos cuenta que hay gente que ha dejado mucho por amor al Señor y a las almas. Y yo sé que de aquí van a salir algunos también igual, con ese propósito. Tal vez no todos, porque no todos tenemos el mismo llamado, pero hay algunos que tienen el llamado, lo van a oír claramente, te va a atormentar hasta que le hagas caso. Gloria a Dios, porque así es. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que se llama Aquel día ya viene. Así se llama. Aquel día ya viene. Así que dile al de al lado, aquel día ya viene. Aquel día ya viene. Aquel gran día. Es un gran día. Ya viene. En el libro de Joel, vamos a entrar a leer este libro. Casi no me meto a leer libros completos en las predicaciones, porque no nos da mucho tiempo. El único libro que he leído completo es Filemón, y es un solo capítulo. Pero este es un libro de Joel que son 3 capítulos, y está lleno de riqueza. Toda la Biblia tiene riqueza, pero este libro en particular tiene algo muy especial. Joel viene siendo un profeta menor, del cual Isaías toma de ahí, se apoya en lo que Joel estaba viendo. Era un profeta menor, no quiere decir que era chaparrito, y menor no quiere decir de menor importancia. Quiere decir que era profeta menor en cuanto al volumen de lo que documentan, al volumen de lo que registran. Y Joel significa Jehová es Dios, o Yahvé es Dios. Eso es lo que significa Joel. Y este hombre es del siglo 9 antes de Cristo, más o menos 850 años antes de Cristo. Vive en un tiempo muy particular en su tiempo, y él está en medio de un evento que acaba de pasar en su época. Le pasó algo. Mi abuelo fue vivía por acá a las afueras, ahí por Las Escobas, Nuevo León,
y a él le tocó la revolución. No participó, pero a él le tocó de cerca ver a los revolucionarios, ver las carretas, ver a los soldados, ver a los carrancistas y a los villistas. A él le tocó ver eso de lejos, no estaba ahí metido. Al contrario, él se escondió ahí en las milpas con las vacas y los caballos porque tenía miedo que se las robaran. Pero él me platicaba lo que le tocó ver, a mi abuelita también. Y entonces estos que vivieron esas cosas, nos ha llegado, yo creo que algunos de ustedes también, sus abuelos, a lo mejor, digo, si es que estás grande ya más o menos, te platicaría algo. Y gente que vivió esas vivencias, pues te platica de primera mano lo que ellos vivieron, ¿verdad? Los que vivieron la Segunda Guerra Mundial platican de primera mano lo que ellos vivieron. Y esas vivencias marcan la vida de esta gente. Algo pasó en la vida de Joel que marcó su vida. Y yo quiero decirte, ahorita vamos a leerlo. Dice aquí, capítulo 1, y vamos a ver 5 menciones donde dice aquel gran día se avecina. En capítulo 1, versículo 1 dice, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Petuel quiere decir boca de Dios. Así es que Joel es hijo de un hombre que se llama la boca de Dios. Y dice, oigan esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. Fíjate, quiere decir que ni los ancianos ni los bisabuelos lo habían vivido. Quiere decir que a Joel le tocó vivir esta experiencia. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de sus padres? O sea, está preguntando, ¿a ustedes abuelos han vivido esto? ¿A ustedes bisabuelos han vivido esto? Y yo te digo una cosa, mis padres, mi mamá va para 90 años, y yo preguntaría, ¿ella se imaginó este mover del Espíritu Santo de gente que está llegando a Cristo y la gente que estamos congregándonos hoy, se imaginó eso en su tiempo? Pues yo creo que no había esos moveres en su tiempo. Ahora sí están sucediendo, y no nomás aquí, en muchas partes, y en muchas partes del mundo. Está preguntando aquí, ¿esto sucedió en los tiempos de ustedes? Y entonces empieza Joel a decir, miren, lo que ha pasado en este tiempo, versículo 3, de esto contaréis a sus hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Les está diciendo, miren, lo que está pasando ahorita es algo que no se había visto en el pasado. Lo que está pasando ahorita es algo que tenemos que retener y le tenemos que decir a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que decirle a sus hijos, es decir, nuestros nietos, y nuestros nietos tienen que decirle a sus hijos y a su generación. Es decir, esto lo que está pasando en este tiempo es algo que no se debe de olvidar. Es algo que no se debe de olvidar. Un ejemplo, por ejemplo, el holocausto. Hay un peligro que se olvide el holocausto. Ya se están muriendo los últimos sobrevivientes de los campos de concentración. Y ahora están apareciendo personas que niegan el holocausto. Y aunque haya fotos y todo, dicen, no, son arregladas. Y va a venir una generación que se va a olvidar que sucedió el holocausto. Pero en Israel están diciendo, hijos, no se les olvide que sucedió el holocausto. Mira las marcas, y cargan a sus bebés las abuelas y traen los números en los brazos para que las siguientes generaciones se acuerden que sus abuelos vivieron el holocausto. No se debe de olvidar. No se debe de olvidar. Lo que le pasó a Israel fue lo siguiente, versículo 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Lo que nos está diciendo es de que en su tiempo hubo una gran plaga. Vinieron millones de langostas, tenían sus cosechas listas, y de repente llegaron las langostas y arrasaron con sus campos todo lo que tenían sembrado, trigo, cebada, árboles de olivo, árboles frutales, lo que sea. Las langostas y todo este tipo de animalitos, insectos, arrasaron con todo. No dejaron nada, absolutamente nada. Y ellos dijeron, esto nunca se había visto. Quedó Israel en un desierto. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que registrar, lo tenemos que reportar, lo tenemos que mantener fresco para que no se nos olvide lo que nos pasó. Es importante que esto quede bien, bien grabado. Y Joel lo apunta como un evento que realmente pasó. Fue una plaga que arrasó todas las cosechas que tenían ellos ahí. Ahora, eso traducido a una vida nuestra,
es la plaga que llega a la persona y se come primero el fruto de tu vida. Se come tu paz, tu gozo, tu fe, tu benignidad, tu templanza, lo que viene ahí en Gálatas 5. El fruto del Espíritu se lo devora el enemigo. Y luego el follaje. Se empieza a comer todo el follaje el enemigo. Y ya que come el follaje, se empieza a comer las ramas. Y en la medida que va avanzando, finalmente llega al corazón del árbol hasta que aniquila el árbol. Ese es el proceso del pecado. Ese es el proceso del pecado. Va desgastando poco a poquito por capas hasta que finalmente mata. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Bueno, es algo aquí, tipificado en una historia real. Realmente fue una plaga que devastó todo lo que fue los campos de Israel. Quedaron en la ruina. Si no hay comida, va a haber hambruna. Y si hay hambruna, va a haber problemas, va a haber guerras, va a haber problemas. Entonces, esto lo empieza a registrar Joel. Y empieza a hacer mención de algunas cosas. Más adelante, sin meternos en muchos detalles, dice en versículo 10, dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. 3 cosas se fueron. Se acabó el trigo. El trigo era el pan, de ahí sacaban para el pan para comer todos los días, era su alimento básico. No hay pan. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, lo que podemos empezar a entender es que la explicación es que el alimento de la palabra que hoy comemos aquí y que tienes a la mano, tienes tiempo con Dios, tienes la palabra, tienes el internet para oír palabra de Dios, todo ese trigo que estás recibiendo para alimentar tu espíritu, disfrútalo mientras puedas. Disfrútalo mientras puedas. Faraón tenía trigo, tuvo unos sueños y le mandó llamar a José y José se los interpretó y le dijo, ¿sabes qué, Faraón? Disfruta tu pan, porque por 7 años vas a poder comerlo, pero vienen otros 7 años que ya no va a haber trigo y vas a necesitar tomar medidas ahorita en la abundancia. No vas a poder tomar decisiones en el tiempo de la escasez, tienes que tomar decisiones ahorita que lo tienes. Y el faraón prudente dijo, tienes razón, ¿qué hacemos? Y José le dijo, háganse silos, administren toda la cosecha, coman lo que tengan que comer y guarden lo demás. Y lo hicieron y vivieron en esa abundancia. Pero llegó el momento de la sequía, el momento de la hambruna, y ellos tenían almacenes llenos. Entonces el trigo sí escaseó. Ellos aquí en Israel no aprendieron la lección del José el soñador. Joel es siglos después de José y sabían la historia, pero no hicieron caso de los tiempos de José. No hicieron lo que José había hecho con anticipación, haber hecho esto. Se confiaron, derrocharon, ahora sí que se deschavetaron, diría yo, y finalmente se les acabó el trigo. Segunda cosa que se les acabó el mosto. El mosto es todo lo que venía de la uva. El mosto era lo que producía el vino y el mosto también se acabó. Y el mosto es lo que es el vino, lo que es en la mesa de los judíos, en la mesa del Medio Oriente, en Europa, toman con vino. Y el mosto era algo que podían comer todos y tomar de ahí. Y dentro de todo lo que es la ambientación de la comida, aunque se toma con moderación, siempre dejaba unas pizquitas de gozo. Por no decir que se estaban emborrachando, ¿verdad? Pero el mosto es un símbolo o es un tipo del gozo del Señor. Cuando vieron a los judíos, a los primeros cristianos que eran judíos en Pentecostés, los demás dijeron, están llenos de mosto, porque se reían, tal vez se carcajeaban, tal vez se caían, yo no sé,
qué estaba pasando ahí en Pentecostés, pero estaban llenos del Espíritu, hablando en diferentes lenguas, y dijeron, están llenos de mosto. Bueno, lo que está diciendo aquí es que ese mosto ya no estaba. A veces se va empezando a secar la pasión por Cristo, y como dijo ahorita, de que a ella se le reactivó eso cuando vio, se reactivó ese amor por las cosas del Señor, y quería más, y vio lo que están viviendo allá. Ese mosto es el que nosotros podemos perder. Lo tenemos, pero lo podemos perder. El pecado es una forma en que podemos perder el gozo. Y entonces Joel registra, se perdió el trigo, se perdió el mosto, y luego dice, se perdió el aceite. Y el aceite es lo que el Espíritu Santo, también tipificado, viene a hacer. El aceite era lo que se usaba para cocinar, el aceite era lo que se usaba para ungir los cuerpos, el aceite era lo que se usaba para sanar. Tenía una función múltiple, multiusos el aceite. Pero se acabó el árbol de olivo, se acabó. Las aceitunas caían secas, se acabó el aceite. Y lo que también nos dice en el plano espiritual es que se acaba la unción. Ya no funcionan los milagros, ya no hay sanidades, ya no hay liberaciones, ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay pasión por las cosas de Cristo, ya no hay fe, ya no hay nada, y se apaga, se va a cero eso, se acabó el aceite, ya no hay aceite. Y eso le puede pasar a la iglesia, nos puede pasar a nosotros como personas, como familias o como congregación. Nos puede pasar eso como nación. Y entonces aquí Joel está advirtiendo estas cosas que pasaron y las consecuencias de esa gran plaga, lo que vino a traer. Está hablando de que esto es lo que nos pasó y se lo tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y ellos tienen que continuar diciéndoselo a los demás, de decirles aguas. Esto pasó. El gran día final va a ser peor que esto. El gran día final va a ser peor que esto. Ahorita lo vas a ver, lo dice aquí el mismo profeta. Cuando empieza a hablar, dice el Señor que, versículo 13 dice, ceñid y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Como vino y arrasó con todo, se acabaron las cosechas, se acabó el aceite, se acabó el mosto. Como se acabó, la gente se empezó a cerrar y empezó a pensar en sí misma. De tal manera que ni siquiera llevaban ofrenda y libación al templo. Se empezaron a enfrascar en sí mismos de tal manera que a Dios lo dejaron al final. En vez de clamar a Dios, en vez de pensar en Dios, en vez de invertir en el reino de Dios, empezaron a cerrarse ellos de tal manera que hasta la ofrenda y la libación que le correspondía a Dios, ni siquiera eso se le estaba dando al Señor. Y aquí está reclamándolo el Señor. Versículo 15 dice, ay del día, porque cercano está. Esto fue escrito 850 años antes de Cristo, hace 2000 años vino Jesús, entonces estamos hablando de cerca de 3000 años atrás, 2850 años atrás fue dicho, ay del día, ese día que viene. Así quiere decir que estamos un poquito más cerca, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Oímos eso y decimos, híjole, qué mensaje, mami, yo no quiero oír eso. Y empieza a hablar de todo lo que le pasó a Israel, la adversidad que venía una detrás de otra y la tragedia que estaba viviendo Israel. Capítulo 2, esa es la primera mención, sí, que dice, ay del día, porque cercano está el día del Señor. Capítulo 2, la segunda mención, dice aquí, toquen trompeta en Sión y den alarma en el santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Empieza otra vez el profeta Joel a decir,
toquen trompeta en Sión. ¿Sabes lo que es tocar trompeta en Sión? Déjame decirte lo que significa, de una manera poética está escrito, pero lo que significa para nosotros, significa empiecen a orar. Empiecen a orar, empiecen a aumentar sus tiempos devocionales. No esperen a que pase algo malo para empezar a orar. Hay que orar antes de que vengan los tiempos malos. ¿Me están entendiendo eso? Muchos somos de la llanta de refacción. No la checo hasta que se poncha la llanta. Ya que se poncha la llanta, voy y visito a ver si tengo, para empezar, a ver si tengo llanta de refacción. Y ya chequé si está ahí la llanta de refacción. Ahora la tanteo a ver si está llena de aire. O sea, ya llegaste tarde, ¿eh? Imagínate que ni la tengas o que sí tengas, pero no tiene aire. Pues ya llegaste tarde. Y aquí está diciendo, toquen trompeta en Sión, empiecen a tocar alarma. Lo que está diciendo es, necesitamos empezar a levantar la voz y estar alertas. Es una voz de alerta. Yo siento que el mensaje de hoy es nada más una llamada de alerta a todos nosotros. ¿Sabes tú que hacemos eventos de contingencia en ciudades donde hay terremotos? En México hacen proyectos de contingencia, ponen la plaza, marcan el piso y sale todo el mundo. Y no es terremoto, nomás practican y están haciendo sus ejercicios nada más por si acaso, para saber cuándo suceda. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces está diciendo aquí, viene el día del Señor porque está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá. Y empieza a hablar de un pueblo grande. Esto tú puedes decir, bueno, fueron los babilonios, fueron los asirios, fueron los romanos los que llegaron y ya lo vivieron, ya pasó. Esta escritura ya pasó. Espérame, todavía no. Sí pasó eso, pero te vuelvo a repetir, eso no es nada comparado a aquel gran día que se avecina. Eso no es nada. Y aquí tú empiezas a ver aquí, versículo 3, dice, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Piénsalo, qué ilustración tan tremenda. Está diciendo, delante de él está el Edén. Imagínate el huerto del Edén, precioso huerto del Edén, delante de él. Y va avanzando y todo lo que deja atrás es puro desierto. Imagínate el escenario. Y cuando oímos eso, nos damos cuenta que es exactamente lo de las langostas y todos los diferentes insectos que llegaron. Llegaron a un campo verde, nomás llegaron y cuando se empezaron a avanzar, todo lo que iban dejando era un desierto. Bueno, eso es lo que está diciéndonos la Escritura. Entonces, viene avisando lo que está sucediendo y nos pone esta palabra. Dice, en el versículo 8 dice, vean el versículo 7 y 8, dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirá. Tú dices, a ver, ¿cómo está eso? Que se caen sobre la espada y no se hieren. Sí, porque tenemos que entender algo. Hay cosas o eventos propios como la naturaleza misma. Puede ser una plaga, puede ser una peste, puede ser un terremoto, puede ser un cataclismo físico. ¿Está bien? Puede ser una guerra. ¿Está bien? Pero esto no es, esto es más. Estamos hablando de algo un poco más fuerte. Esto es espiritual. Que se van a caer sobre sus propias espadas y no se van a lastimar. Esto está hablando de seres espirituales, algo como una invasión, como que ha desembarcado y que está desembarcando y está ocupando posiciones y que está invadiendo todos los lugares que menos nos imaginamos en nuestras narices y ni nos estamos dando cuenta. En muy poco tiempo están cambiando muchas cosas a nivel mundial. En muy poco tiempo están cambiando, en aras de la globalización, están cambiando cosas demasiado rápidas de las cuales ni siquiera las hemos podido asimilar nosotros. Y aquí la advertencia de lo que es Joel está hablándonos y está diciéndonos lo que significa. Irán por la ciudad, versículo 9, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones.
Y cuando empieza a hacer estas descripciones, a mí, yo me acuerdo vivencias increíbles que si las pudiera platicar en detalle, podríamos decir, no pueden ser, estas cosas no existen. Un chico que estaba metido en el narcotráfico, fuimos a orar por él una vez y estaba totalmente endemoniado el muchacho. Su hermano también, los dos estaban metidos en lo mismo, habían hecho pactos con el diablo para que no los vieran y pudieran salir escapando con sus mercancías y que no los pudieran detectar. Y cuando los padres nos llaman, fuimos a visitarlos, los dos estaban mal esa noche, eran como las 2 de la mañana. Algo pasó esa noche, una liberación en el cielo, yo no sé qué pasó, pero éramos como 4 que fuimos a orar y entramos a orar y mientras estábamos ministrando a los 2 muchachos, uno en un cuarto y otro en otro, el que estaba en su cama ahí estaba pero hecho pedazos el hombre este, y empezamos a reprender y en la medida de la oración, cuando oramos y salió ese espíritu de él, la ventana, la cortina, salió por la ventana. Yo nunca había visto una cosa así. Y cuando yo leo esta escritura, dijo, estamos hablando de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra personas, organizaciones, etcétera. Esta es una situación espiritual y la iglesia tiene que parar las antenas y armarse espiritualmente. Tenemos que estar armados espiritualmente. Versículo 11. Y el Señor dará su orden delante de su ejército porque es muy grande. Va a haber una conflagración, mis amados. 2 grandes ejércitos. ¿Sabes tú por qué se entenebrecieron los cielos cuando Jesús murió en la cruz? Jesús está en la cruz, dice ahí Lucas capítulo 23, y dice, y los cielos se oscurecieron. Mateo también lo registra. Estamos hablando de que los cielos se oscurecieron. Está Jesús, el Hijo de Dios, ahí desangrándose, muriendo gota a gota, y mientras Él está por entregar su espíritu, los cielos se oscurecen, las piedras empiezan a partir, y tú dices, ¿qué simboliza eso? ¿Es ¿Fue un eclipse? ¿O un eclipse mundial? ¿Qué fue? ¿Fue un fenómeno astronómico? Y la realidad es que fue una conflagración espiritual, donde las tinieblas se concentraron ante una gran lucha contra un gran general y su nombre es Jesucristo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se armó ahí una gran lucha. Y fue ahí donde dice Colosenses que fue exhibido públicamente, triunfando sobre todos los principados y potestades, quitando los decretos que nos eran contrarios y clavándolos en la cruz. Estamos hablando de un Cristo victorioso, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza a haber destellos de esperanza. Escúchenme bien, ese gran día que viene, ese terrible gran día que viene, no está diciendo, ahí se las averiguarán ustedes, no cuenten conmigo para nada. Dios no está diciendo eso, está diciendo, en medio de toda esta adversidad, yo estoy anunciándoles una bendición y yo quiero decírtela, que la tomes. Tómala. El Dios Todopoderoso dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. Así es que esa es la tercera vez que lo dice, grande es el día y muy terrible. Escucha bien. Parece que en esta ocasión como que da un destello y tú dices, espérame, las otras eran como que no va a haber otra cosa, va a ser peor que la que pasó, sí. Y entonces, ¿a qué se refiere? ¿Así vamos a estar? ¿Va la cosa en peor? ¿Tenemos alguna esperanza nosotros como cristianos, como pueblo, como iglesia? ¿O no tenemos esperanza? Y el Señor dice, yo estoy preparando un gran ejército. Y yo voy a venir en medio de ese tiempo y van a ver mi poder. Va a ser un día poderosísimo. Pero ahí se van a tener que definir los que están conmigo y los que no están conmigo. Es un gran día, dice el Señor. ¿Sí? Dice aquí en el versículo, déjame darte otro aquí. Versículo 12. Por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios está diciendo, volteen a mí. Este es el tiempo de voltear a Él. Este es el tiempo donde tú tienes que empezar a cambiar tu mentalidad religiosita que traemos a veces de nuestro sistema en el que hemos vivido toda la vida, que Dios es domingo, que aquí está Dios en este lugar,
Y para irlo a ver tienes que venir aquí. Tenemos que cambiar ese chip. Y tenemos que empezar a entender que yo tengo que empezar a tener una vida de comunión con Dios diaria. Y un caminar con Cristo donde quiera que esté. Una alerta a mi espíritu de decirle, Señor, estoy atento, es la mañana, lo primero que hago es pensar en ti. Voy camino al trabajo, voy en el carro, le voy a apagar al radio y ahorita vamos a parar las noticias. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero acercarme a ti, Señor. Quiero adorarte. Y estás en el trabajo y, Señor, estoy contigo. Y como dice el Salmo 3, y despierto y aún estás conmigo. O sea, todo el día Dios es el centro de tu atención a Él. Es lo que está diciéndonos. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos al Señor vuestro Dios. Sí, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele en el castigo. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Pueblo mío, en medio de todo esto que está pasando, ustedes van a recibir de mí una gracia que está cayendo sobre ustedes continuamente. Y la gracia es esta, dice el Señor, rasga tu corazón, no tu vestido. O sea, los judíos se rasgaban sus ropas en señal de duelo. Dios nos impresiona con eso. Dios se impresiona con un corazón contrito y humillado. Dios nos impresiona con un crucifijo en tu pecho. Dios se impresiona con Cristo en tu corazón. ¿Sí entiendes eso? Dios nos impresiona con un pescadito en tu cajuela. Él se impresiona con que eres pescadito de su reino. Dios está viendo otra cosa. Dios está buscando algo más profundo. Dios está operando en el corazón, se quiere meter. Y luego seguimos leyendo ese mismo versículo y cuando lo leemos dice aquí que Él se duele en el castigo. Dios corrige el rumbo. Sí, pasaron cosas en Israel cuando estaban con los egipcios y las 10 plagas, pues les pasaron cosas a los egipcios. A Israel estaba ahí protegida de las plagas. Dios no quiere castigarnos. Oye, yo cuando le daba correcciones a mis hijos, pues se los daba así con amor. Yo a veces sí me enojaba, pero una lección que aprendimos es no corrijas enojado. No corrijas enojado porque se te puede pasar la mano. Así es que papás, no corrijas enojado. Cuenta hasta 10, salte por ahí, haz 10 lagartijas, yo no sé. Pero no los toques enojado. Porque si te enojas, dicen por ahí, si te enojas pierdes. Entonces no se trata de eso. Dios se duele en el castigo, pero como Padre nos castiga. Tú lee ahí Hebreos 12 y dice que nuestros padres nos corrigieron a como bien entendieron ellos. Bueno, Dios sabe cómo nos debe de corregir porque Él es el Padre de padres. Y Él sabe cómo aplicarnos la disciplina, pero aunque nos las aplique, como un padre le duele la corrección aplicada, pero sabe que nos conviene esa corrección aplicada. Israel necesitaba una corrección, necesitaba voltear a Dios. Tenían todo y no estaban volteando a Dios, estaban todos ahí felices de la vida, derrochando, desperdiciando, viviendo cada quien para lo suyo egoístamente, se olvidaron de las cosas de Dios, no estaban atendiendo la visión de Dios y Dios dijo, ¿sabes qué? No estás entendiendo nada, te voy a soltar un rato para que entiendas. Y ese castigo los hizo volver en sí y empezaron a recapacitar. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Fíjate esto me encanta, dejará bendición tras él, es decir, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Fíjate, lo que creo que Dios podría hacer es esto, que en un momento dado, en todas estas situaciones complejas y difíciles, lo que Dios dice, ok, viene aquí, el enemigo arrasó, se llevó de encuentro tu Edén, te dejó puro desierto y te dejó ahí 2, 3 cosas ahí tiradas en el campo. Y en tu hambruna te la vas a comer rápido y dices, pero el altar del Señor no tiene nada. Y en vez de, dices, es del Señor. Y se lo llevaban al Señor. Es lo que está diciendo, te voy a dejar en el campo algunas ofrendas.
y libaciones. A ver qué haces con ellas. Y desde arriba está viéndonos. A ver qué hacemos con eso. Y lo primero que pensamos es, mejor es, Señor, aquí está. Te va a dar tus mejores años, te va a dar tus mejores recursos, te va a dar todo lo que tú necesites, pero quiere ver Dios dónde está nuestro corazón. Eso es todo lo que está diciéndonos Dios. ¿Te acuerdas de Elías que se acercó con la viuda y le dijo, dame a mí de comer primero? Cualquiera que oiga eso dice, ay, mira, qué mal, eso está re mal. Pobrecita mujer, qué abusivo, no, hombre. El Dios del Antiguo Testamento era bien malo. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que quería ver dónde estaba su corazón esa mujer, y la mujer ya le había dicho a Dios, cuando llegue la bendición, voy a dejar ofrendas y libación en el camino, no se las vayas a comer, te las vas a dar al profeta. Y las agarró y se las dio, ¿y qué pasó? No le faltó nada. Este es el plan de Dios para la supervivencia en medio de esto. La semana pasada Checo compartió de la gracia. Esta semana estamos hablando de la gracia en medio del juicio. En medio del juicio hay gracia. Vamos, Dios juzgó a Egipto y en medio del juicio de Egipto había ¿qué? Gracia. ¿Para quién? Para Israel. ¿Están entendiendo eso? Ok, ¿qué quieres? ¿Gracia en medio del juicio o juicio en medio de la gracia? Escoge. ¿Quieres gracia en medio del juicio o quieres juicio en medio de la gracia? Si yo fuera tú diría, quiero gracia en medio del juicio. Y aquí dice que la siguiente mención, hablando de lo que Dios es capaz de hacer, dice en el versículo 28, y después de esto, después de toda esa situación adversa que está pasando, dice esto, después derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Durante todo ese juicio yo voy a derramar gracia. Yo voy a derramar gracia durante todo ese juicio. Ya te está diciendo todo lo que le estaba pasando a Israel, todo lo que venía, y el Señor está diciendo, después de esto, de todo lo que viste en el capítulo 1 y parte del 2, dice, después de eso voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Va a haber una gracia tremenda sobre nosotros. Y ya empezó en Pentecostés. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? En medio del juicio, esta invasión espiritual de maldad que está afectando todas las áreas, el sistema educativo, el sistema de entretenimiento, el sistema económico, todos los sistemas que están siendo invadidos y están siendo manejados de una manera que están cada vez más afligiendo al hombre. Dice, yo estoy derramando de mi gracia. Y yo le llamo la contraofensiva de Dios. Dios mandó su Espíritu Santo porque no es lucha contra gente, es una lucha espiritual y necesitábamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hacemos absolutamente nada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y me encanta, regresa un versículo 22 arriba y dice ahí en el versículo 22, dice, animales del campo no temáis. Wow, hasta los animales va a tener compasión el Señor. Yo los veo como el Dios que tiene compasión de las naciones, porque las naciones somos como los animales también que entraron al arca de Noé, o esa manta que bajó cuando la vio Pedro en Hechos 10. Esos animales representaban las naciones y está diciendo, naciones no teman, yo tengo un plan. Yo tengo un plan de emergencia, tengo un plan de llenura, tengo misioneros que van a salir, gente que va a recibir, yo tengo un proyecto de salvación. Aquí lo está diciendo, dice, no teman porque, dice, los pastos del desierto van a reverdecer. Yo voy a reverdecer los campos, Dios es el que va a traer salvación. Dice aquí, los árboles llevarán su fruto, la higuera, hablando de Israel, va a reverdecer, y la vid, que es la iglesia, darán su fruto.
Escúchame bien, estamos viviendo los tiempos. La higuera, Israel, estuvo seca. Cerca de 2000 años está reverdeciendo. Yo voy a hacer reverdecer los campos, voy a derramar de mi espíritu y se va a levantar un mover tremendo a nivel mundial y ustedes son parte de eso. La higuera va a empezar a dar su fruto y la vid también. Nosotros somos la vid. Estamos llenos del Espíritu Santo y vamos a empezar a generar frutos. Dios quiere esos frutos que salgan de tu vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice ahí. Mucho fruto. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Esa es la cuarta mención. ¿Qué quiere decir eso? El sol se va a oscurecer. Lo que creo que significa es que la luz cada vez menos luz va a haber en el sentido de claridad, va a haber mayor confusión. Va a haber una oscuridad espiritual a nivel mundial. De tal manera que ya no vamos a poder ni siquiera entender las cosas, va a haber mucha confusión, malinterpretación de cosas y hasta en un momento dado extravíos. Llamaremos unas cosas buenas malas y otras cosas malas buenas, porque no va a haber una luz que nos ayude a identificarla. Eso está pasando en estos tiempos. El Señor lo está diciendo, versículo 32, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En la alabanza va a haber salvación, va a haber sanidad. Hoy estuvimos alabando a Dios en el monte de Sión. Tú y yo subimos al monte de Sión. Hace rato estuvimos subiendo. Estamos en el monte de Sión cuando alabamos a Dios. Y ahí es donde hay sanidad. Ahí es donde hay libertad. Ahí es donde hay luz. Ahí es donde hay el poder del Espíritu Santo, hay gracia. Capítulo 3, versículo 14, la última mención. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. La decisión que tú y yo tenemos que tomar se tiene que tomar ahorita, no se va a tomar en aquel día. La decisión que estamos tomando ahorita, es decir, yo quiero ser aquellos que entendieron las advertencias bíblicas y proféticas de Dios, que viene aquel gran día, y es un gran día donde Dios va a ejecutar su juicio, pero Él prometió que los que estaban adentro del arca se iban a salvar. Así como en los tiempos de Noé, prometió que iba a haber un gran juicio de agua sobre la tierra, pero prometió que iba a haber bendición sobre los que estuvieran adentro del arca. Este es el tiempo donde el Señor está diciendo, viene un tiempo igual, nada más que tratado de otra manera. Pero los que estén en mí, guardándome y llenos de mi espíritu, los voy a guardar, dice el Señor, los voy a proteger, porque han tomado una decisión hoy. Hoy es el día de la decisión, no mañana y no en aquel día. Hoy es el día de la decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el valle de la decisión. Antes de que llegue aquel día viene. Aquel día viene. Pero antes de que llegue, tu decisión la tienes que tomar hoy. Esta es la decisión. Aquel día viene. En aquel día, cuando suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Les decía a los alumnos, ¿sabes? Nosotros somos arrebatables por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Porque hemos decidido decirle a Jesús, tú eres mi Señor y te quiero servir y te quiero seguir y yo quiero depurar mi vida, quiero ordenar mis pasos, quiero caminar una vida de arrepentimiento delante de ti, quiero ordenarme y agradarte. Este es el tiempo de la decisión. Porque aquel gran día, cada día que pasa, cada instante que pasa, nos estamos acercando a él. Romanos 13 lo dice, la noche ya está avanzada y se avecina el día.
¿Qué es lo que viene, mi amado? Lo que vio Joel, pues yo creo que ni nos imaginamos. Lo que le reveló el Espíritu Santo a los apóstoles o a los discípulos que escribieron la Biblia, difícilmente lo captamos, la magnitud de lo que están diciendo. Los predicadores muy apenas podemos transmitirlo. Pero aquí está en muchas instancias. Yo tengo aquí en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Amos, en Abdías, en Sofonías, en Malaquías, en Mateo, en Lucas, en Hechos, en Filemón, en Filipenses, Tesalónica, en Hebreos, Segunda de Pedro y en Apocalipsis. Todos ellos dicen, se acerca el gran día. Todos esos libros dicen, se acerca el gran día. Y si yo leo eso y el Espíritu me está diciendo, dile a mi pueblo, se acerca el gran día, digo, no se van a desanimar, ¿para qué les digo? Se van a asustar y yo tengo que decirlo. Y la pregunta es, bueno, se acerca el gran día, ¿y luego qué hago? Pues ya oímos, en esos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que vamos a ponernos de pie. Hace rato decíamos, Dios me ama. Dios me ama. Decíamos eso. Y lo confesamos, Dios me ama. Y decíamos, no importa cuál es la situación que se te presente en la vida, tú puedes decirlo con confianza y con convicción, Dios me ama. Y si alguien se acerca en tu casa, o tu niño, o tu esposa, tu esposo, y están preocupados por algo, tú le puedes decir con eso, si ya tiene a Jesús en su corazón, decírselo con toda la certeza, Dios nos ama. Dios nos ama. No solo nos envió su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, sino ahora también nos ha enviado su Espíritu Santo. En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos que parecen casi de juicio, pasamos en medio del fuego. Por el Espíritu Santo, que es fuego. Es como una muralla de fuego alrededor de su trono y yo me quiero acercar. Y si me acerco con mi traje y con mis cosas y mis tiliches, el fuego me va a consumir todo lo que traigo puesto. Pero si lo cruzo lleno de fuego del Espíritu, entro como en mi casa, cruzo el muro de fuego. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Vienen los días, dice, y estos son, en que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas que se acerquen a mí. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Porque necesitas fuego, porque aquel gran día terrible va a ser de fuego. Ya no va a ser de agua, va a ser de fuego. Y la única forma de pasar ese umbral es con el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos desesperadamente. Es que yo quisiera orar ahorita, terminando. Si quieres por un momento más, cierra tus ojos. Dios me ama. Dios me ama, Dios te ama a ti. Todo esto que hemos oído, sí, es verdad. Pero aún así, Dios me ama. Y ha enviado la provisión para que yo pueda vivir la gracia en medio del tiempo de juicio. Como vivió Egipto. Como Faraón que se acercó con José y le decía, tuve un sueño, José, no lo entiendo.
Y José le dijo, te lo voy a interpretar. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y el faraón decía, ¿y qué tengo que hacer? En esta abundancia, prepárate para los tiempos de la escasez. ¿Sabes lo que está diciéndote el Espíritu Santo? Te lo voy a voltear. El Espíritu Santo es José. Y yo soy faraón. O tú eres faraón. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, están muy bien disfrutando todo lo que están recibiendo, qué bueno, pero vienen tiempos donde tienes que hacer ahora almacenes hoy. Tienes que tomar decisiones hoy. Tienes que empezar a decir, voy a invertir mi vida hoy, voy a hacer algo pensando en el futuro para bendecir. Y cuando tú hagas eso, entonces llegarán los días donde no solo vas a bendecirte tú solo en medio del juicio, sino vas a bendecir a los tuyos y vas a bendecir a muchísima gente. Ahorita es cuando tenemos que empezarnos a llenar del Espíritu Santo. Este es el día. Estos son los días. Cada día, Pablo dice, sed llenos del Espíritu, sed llenos, llena tus graneros, sed llenos del Espíritu. Cada día, llénate del Espíritu. En otra parte dice, porque los días son peligrosos, llénate del Espíritu, llénate del Espíritu. Amén. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Ahorita ya terminamos.